buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Conred y Munihuatay ya tienen dictamen sobre proceder en el edificio de la terminal. El primer nivel hay que reforzarlo, el segundo hay que reconstruirlo. El presidente afirma que la ley electoral y de partidos políticos no le impide publicitar las obras que realiza su gobierno. En tanto, el líder asegura que ellos nunca han hecho campaña anticipada, como lo llaman a la afiliación. El español Santiago Pedraz en un auto comunica que continuará investigando el genocidio en Guatemala. Se inaugura el 23 Apparel Sourcing Show. Gobierno e iniciativa privada esperan 4,000 potenciales compradores. Según Índice Global de Derechos Laborales, Guatemala es el peor lugar en toda Latinoamérica para poder trabajar. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Debe contarle que la Municipalidad de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred ya han emitido un dictamen en el caso del edificio que alberga el mercado de la terminal. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred y la Municipalidad de Guatemala ya tienen un dictamen de cómo se debe proceder en el edificio del mercado de la terminal, luego que sufriera serios daños por el incendio de marzo. El primer nivel se reforzará de 3 formas. Se van a reforzar las columnas, se van a reforzar las vigas, o sea, las columnas son las verticales, las vigas son las horizontales, y adicionalmente se van a poner ciertos, ¿cómo le llamaría? Muros de corte, que son los que soportan, le dan soporte a las columnas ante algún nivel, ante algún movimiento sísmico. Y adicionalmente se van a poner unas vigas en diagonal para ayudar a la carga en el caso del primer nivel. Entonces el primer nivel va a ser reforzado. En tanto, el segundo nivel deberá ser reconstruido. El segundo nivel actualmente tiene unas columnas y unas vigas de concreto y tiene en algunos lados unas losas de concreto. La decisión es quitarle peso, quitarle carga al segundo nivel, entonces se va a demoler las vigas, se van a demoler las columnas y se va a demoler parte de la losa en una parte que tiene el segundo nivel. La idea es hacer un segundo nivel más liviano, o sea, un segundo nivel de material metálico que es más liviano, e inclusive se le va a pedir a los inquilinos que los locales del segundo nivel sean con materiales más livianos. ¿Sabe usted? Algunos locatarios del mercado de la terminal aseguraron que las autoridades les han dado a conocer que la reconstrucción del edificio tomará unos 8 meses. Luego que el director de obras de la Municipalidad Capitalina se reuniera con los locatarios del mercado de la terminal para comunicarles del informe que presentaron expertos de la Conred e ingenieros, doña Olga Argueta indicó que estarían convocando a una asamblea general el próximo jueves para transmitir a todos los vendedores la propuesta de la Municipalidad Capitalina. Nosotros desde allá pues estamos viendo que está bien. Lo importante es que comencemos todos a trabajar y que todos estemos bien seguros ahí, porque más que nada necesitamos un techo seguro, ¿va? La seguridad del vecino, del inquilino que va a estar dentro del edificio. Eso es lo que nosotros queremos. Sin embargo, lo que más les preocupa a los vendedores es la entrada del invierno, pues la reconstrucción será realidad en 8 meses,
cuando empiecen a trabajar. La demolición va a llevar unos 2 meses, más la reconstrucción, el refuerzo y todo, otros 6 meses. Estamos hablando de 1 año y peor si no, el incendio no se llevó el edificio y el invierno sí. Eso es algo que nos preocupa a nosotros, por eso rogamos. Y ya tenemos la respuesta de la municipalidad, que Dios primero nos están ayudando. Debo contarle que según el presidente de la República, la ley electoral y de partidos políticos no le prohíbe publicitar las obras que su gobierno realice. Según el presidente Otto Pérez Molina, el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que prohíbe la campaña electoral anticipada, no le afecta en publicitar las obras de su gobierno, pues el precepto se viola solo cuando el Tribunal Supremo Electoral autoriza el proselitismo. En conclusión, el mandatario continuará con la publicidad gubernamental. El artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice prohibiciones en el momento de entrar a campaña. Y ahí es en donde sí se prohíbe al gobierno publicitar las obras que estén construyendo y publicitar o darle el apoyo a un candidato que se esté proponiendo. Así que eso no nos limita absolutamente en nada a nosotros como gobierno para seguir con lo que hemos venido haciendo, la publicitación de las obras, informar a la población de las políticas como es este hecho o este acto que acabamos de terminar. No nos prohíbe ni nos limita absolutamente en nada. Debo contarle que en el mismo tema de las sanciones a la campaña anticipada, la bancada Libertad Democrática Renovada Líder, que es una de las agrupaciones políticas que más multas ha recibido por parte del Tribunal Supremo, considera que la decisión los afectaría por las actividades que no tienen nada que ver con la campaña anticipada, pues ellos lo que están haciendo es llamando a la afiliación de los simpatizantes. Como subjefe del bloque líder quiero manifestarles que respetamos la ley, respetamos al Tribunal Supremo Electoral y además pues queremos manifestarles que al pueblo de Guatemala que todas las vallas, todas las pintas que se han hecho llevan el llamado de afíliate. El proyecto líder es un proyecto nacional, es un proyecto de nación, es un proyecto que prácticamente tiene vida, no es una empresa política como otros partidos. Ponen vallas, ponen figuras alegóricas a un personaje. En ese sentido no, en las aldeas, en los municipios, en los departamentos y a nivel nacional hay una estructura organizativa que se está fortaleciendo y que según la ley electoral y de partidos políticos se pueden abrir filiales, subfiliales, hay un trabajo de formación política, hay un trabajo de acercamiento con la base, hay un trabajo de afiliación, que eso es legal hacerlo durante todo el año, porque el proyecto político líder, aparte de gobernar en el próximo periodo, es un proyecto político que prácticamente está siendo como es la resonancia de los intereses del pueblo. ¿Sabe usted, en diferentes diarios de circulación nacional apareció un campo pagado donde se hacen fuertes, pero de verdad, fuertes señalamientos en contra de la ex primera dama de la nación, Sandra Julieta Torres Casanova? En un campo pagado en Publinews, un ciudadano guatemalteco americano de nombre Ricardo René Cortés Moreno denunció públicamente que Sandra Torres Casanova, ex primera dama de la República, lo amenazó para que le ayudara a lavar 12 millones de dólares provenientes del cartel de narcotráfico llamado Los Mendozas. Según el denunciante, se negó y por eso Sandra Torres ordenó su asesinato. Ricardo René Cortés Moreno dio a conocer que ya interpuso demanda ante la CICIG, el Ministerio Público y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La bancada UNE reaccionó a través de un comunicado, rechazando los señalamientos, aduciendo que la Unidad Nacional de la Esperanza UNE rechaza las nuevas acciones puestas en marcha por nuestros adversarios, con el fin de dañar la imagen de nuestra secretaria general Sandra Torres. Esta cobarde actitud ya es conocida por la población, pues proviene de quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo, incluso
violar la ley o pretender engañar a los guatemaltecos con mentiras. La UNE asegura que detrás de esto está Líder. Las acusaciones, además de infundadas, buscan crear incertidumbre entre los ciudadanos que poco a poco han comprendido la necesidad de rechazar a los políticos tradicionales y ven en Sandra a una precandidata con experiencia y conocimiento. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. A las 8:45. Vamos con las noticias. Hay que contar de que el juez español Santiago Pedraza aseguró que seguirá investigando casos de alto impacto ocurridos en suelo guatemalteco. El juez español Santiago Pedraz rechazó hoy archivar la causa en la que se investiga el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980, que causó la muerte a más de 36 personas, entre ellos varios compatriotas. Pedraz argumentó que la calificación de los hechos como terrorismo salva la causa del cierre, que propugna la reciente reforma en España del concepto de justicia universal, que limita la acción de los jueces del país a la hora de instruir sumarios. El juez adoptó esa decisión en un auto después de que la Fiscalía se opusiera al cierre de esta investigación, al entender que la nueva norma sobre justicia universal no afectaba a estas causas por calificación de los hechos como terrorismo, aunque pidió a Pedraz que le diera por terminada, esto para elevarla a la sala de lo penal y fuera el tribunal el que decidiera archivarla o llevarla a juicio. En enero de 1980, campesinos guatemaltecos ocuparon la embajada española acá en Guatemala, y en el posterior asalto, la policía se produjo 36 muertos, entre ellos 3 españoles. Pedraz también quiere investigar la muerte de indígenas durante años en ese país, así como el asesinato de 4 sacerdotes españoles entre 1980 y 1981. Según el auto del juez, hay asesinatos terroristas que están enmarcados en un contexto más amplio de comisión de delitos contra la población guatemalteca, hechos que fueron denunciados en 1999 ante la Audiencia Nacional Española por la Premio Nobel de la Paz y líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú. En resumen, España tiene jurisdicción sobre los hechos porque son delitos de terrorismo. Como estos hechos pueden ser también constitutivos de los otros delitos, los cuales además serían conexos a los delitos de terrorismo, resulta incuestionable, al menos en esta fase de la investigación, que la jurisdicción española es competente para conocer de todos los delitos, señala el auto. Pedraz señala además que si bien consta en la causa que en Guatemala se han seguido procedimientos por hechos relacionados con los que aquí se instruyen, lo cierto es que los mismos presuntamente no han llegado a buen fin, sin que se sepa el alcance de cada uno. Por ello, acuerda también librar una comisión rogatoria a Guatemala para comprobar si en este país ha existido disposición a actuar, y hasta que no se dé cumplimiento de esta diligencia, el juez anuncia que no puede elevar esta causa a la sala de lo penal para que ésta determine si debe archivarse o llevarse a juicio. El gobierno de la República lanzó la Política Nacional de Prevención de la Violencia. Esta tendrá una vigencia de 20 años y un costo de unos 150 millones de quetzales. El Ministerio de Gobernación hizo la presentación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y del Delito, donde buscan minimizar la incidencia criminal en el país, en un tiempo de 20 años. Para ello, han definido 5 ejes que buscan reinsertar a jóvenes que han participado en actos ilícitos. Para ello, se han destinado 150 millones de quetzales. Apostarle a una cultura de prevención de la violencia en el país implica la participación de todas y todos los guatemaltecos. Implica que cada ciudadano no solo hable de derechos, hable también de obligaciones. El presidente de la República se refirió a los esfuerzos que están haciendo para bajar los índices delictivos. Sin embargo, explicó que es un trabajo arduo, lo que le ha causado críticas en su gobierno. Hay críticas, hay comentarios, hay señalamientos. Nos han dicho que ofrecimos la mano dura y que no la hemos cumplido. Nos han dicho que ofrecimos resolver el problema de la seguridad y que no lo hemos cumplido. Nos han dicho
que la violencia sigue imperando en nuestro país. Los resultados comparados con el 2013, con el 2012 y no digamos con el 2011 y 2010 son resultados verdaderamente diferentes. Que hasta hoy, finalizado el mes de abril, la tasa de homicidios está en 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso es verdaderamente el resultado de un gran esfuerzo que se ha hecho por el equipo encargado de la seguridad de los guatemaltecos. Hoy se inauguró el evento de la industria textil más grande de nuestro país. Se dio por inaugurada la 23 edición de la Feria Textil Apparel Sourcing Show en Guatemala, como parte de la alianza público-privada, con el fin de colocar al país como una ventana para la atracción a las inversiones textiles. En la feria participan unas 500 empresas, entre ellas 100 de América Latina, y se espera la visita de unos 4.000 potenciales compradores. Según datos del Ministerio de Economía, esta industria generó unos 1.512 millones de dólares el año pasado, por arriba de los 1.414 millones del 2012. El año pasado Guatemala exportó 1.500 millones de dólares y este es el evento principal de la industria. Entonces, si nosotros le damos un peso a este evento, podemos decir que en esta industria, yo por ejemplo el año pasado no cerré un pedido, pero conocí un cliente que luego durante el año me compró una cantidad bonita en pedidos. Entonces, no es donde yo puedo poner hoy y es una industria que podemos decir, mire, vamos a poner pedidos y salimos con 100 millones de dólares, con 200, le puedo dar cualquier número. El número importante es que tenemos 1.500 millones de dólares de exportación y esta es la ventana que tiene la industria para poder seguir creciendo esa exportación. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. De contarle que el azote de la sequía ha dejado su huella en el estado norteamericano de Texas y las alternativas han comenzado a agotarse. La ciudad de Wichita Falls pues ha tenido que buscar alternativas ante la escasez de agua y ha llevado a las autoridades a tomar medidas desesperadas como tratar el agua de los sanitarios que se puede mezclar con las reservas de agua potable para ser consumida. Y Guatemala ha salido mal calificado una vez más en los informes internacionales de desarrollo, esta vez por la falta de condiciones y garantías adecuadas de la clase trabajadora. De acuerdo con el Índice Global de Derechos Laborales, en América Latina, Guatemala es uno de los peores lugares para ser un trabajador sin garantías de derechos y debido a las prácticas laborales injustas. Este segmento fue presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para encender Guatemala. Momento del clima, es Diana Guerra. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Cierra a las 8:45 por Canal Antigua. Tengo información muy importante respecto al clima. En pantalla satelital hoy nos muestra que durante el día prevalece el ambiente cálido y húmedo en todo el territorio nacional. Entrada de humedad de ambos litorales, lo cual favorece lluvias y actividades eléctricas en todas las regiones durante horas de la tarde y noche. Una temperatura máxima registrada en meseta central de 29 grados centígrados y la costa sur con una máxima de 33 grados. Hoy en la región centroamericana, Guatemala alcanzó una temperatura máxima de 26 grados con una mínima de 16 grados centígrados durante horas de la madrugada. Managua se reporta más caluroso siempre con una máxima de 37 grados. Las temperaturas máximas en todo nuestro territorio nacional. Jornadas bastante calurosas en el norte Caribe de 34 grados, meseta central 26 grados, en el oriente 34 grados y la costa sur alcanzó una máxima de 34 grados. El clima en todas las regiones. Todas las regiones caracterizadas por lloviznas dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante horas de la tarde. Esto es debido al alto porcentaje de humedad provenientes de ambos litorales. Lo mismo, región Caribe y Ciudad Capital. Hoy en la Ciudad Capital, Guatemala alcanzó una temperatura mínima de 16 grados con una máxima calurosa que alcanzó los 26 grados durante horas de la mañana y mediodía. Por la mañana encontramos condiciones de 21 grados, durante el mediodía 24 grados y a las 6 de la tarde los 20 grados centígrados.
El viento corrió a una velocidad de 16 kilómetros por hora y vino del norte. Hoy por la mañana, el sol salió a las 5:33 y se ha ocultado a las 18:24 horas. Fase lunar de esta noche es cuarto menguante, 62%. ¿Qué nos espera para mañana miércoles en clima y temperatura? Esperamos una mínima de 16 grados con una máxima calurosa de 24 grados con alto porcentaje de humedad. Por la mañana tendremos 17 grados, durante el mediodía 23 grados y a las 6 de la tarde los 19 grados centígrados. La probabilidad de lluvia se mantiene con un 40% con un alto porcentaje de 72 proveniente de ambos litorales. Y el viento correrá mañana a una velocidad de 18 kilómetros por hora y vendrá del este-noreste. Hasta aquí con toda la información del clima. Que pasen una excelente noche. Continuamos con más información. Hasta aquí con las noticias, por supuesto todo el análisis, el debate y la interacción a través de las redes sociales. A las 10 p.m. esta noche lo espero junto con Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Estará sumamente interesante el debate. Antes, Philip Chicola le presenta las entrevistas. Que tenga usted una noche muy hermosa. Bienvenidos a las 8:45. Hoy me acompaña Philip Chicola y le traemos un especial. En España existe un tema que está repercutiendo hasta este continente, que es la Ley de Justicia Universal, que recién fue aprobada. En Guatemala, mientras tanto, se sigue hablando del caso de genocidio, a pesar de que la CCI ya dictaminó que no hubo genocidio en Guatemala, el caso continúa vigente. Y hay quienes han expresado que esta ley que ha sido aprobada en España podría repercutir en el caso del general Efraín Ríos Montt. Y para eso, hoy traemos a dos expertos en el tema. Conmigo se encuentra Francisco García. Uriel, bienvenido. Él es abogado del general Efraín Ríos Montt. Y también tenemos a Marco Antonio Canteo. Él es un abogado independiente. Y quisiera que el día de hoy hiciéramos este análisis. ¿Realmente acepta o no acepta esta ley universal que ha sido aprobada en España? Comenzamos con usted, licenciado García. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación. Déjeme contarle que nosotros mantenemos la tesis de que la ley promulgada en España, efectivamente creemos nosotros que no puede ser de observancia acá en Guatemala, no tiene ninguna aplicación ni efecto jurídico alguno en el país, a pesar de que se toman diferentes aspectos por parte del honorable juez que emite una resolución, que es lo que ha causado este revuelo. Sin embargo, bajo nuestro particular punto de vista, no tenemos por qué preocuparnos, no es de aplicación en el país nuestro. La Corte de Constitucionalidad en el año 2007 emitió una sentencia bastante puntual, bastante clara, en la cual indica de manera contundente que la justicia universal no es aplicable en Guatemala en el caso específico de los tribunales de España. Por lo tanto, creo yo que ya se ha clarificado ese tema y la honorable Corte de Constitucionalidad, que es el más alto tribunal de rango constitucional, ya dictaminó y emitió una sentencia clara y contundente al respecto. Por lo tanto, consideramos que no hay aplicación en cuanto a esta ley promulgada en España. ¿Y usted comparte el tema, licenciado Canteo? Yo creo que hay que hacer algunas valoraciones previas, ¿no? Hay que decir de que en marzo de este año el Congreso español aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual introdujo algunas normas específicas para limitar la justicia universal de la Audiencia Nacional Española. A raíz de esa modificación hay que explicar que alrededor de algunos 20 casos relacionados a narcotraficantes han sido dejados en libertad justamente por aplicación de esa reforma. Y el juez Pedraz, quien dictó un auto el día de hoy dentro de la causa que se sigue en España por los delitos de genocidio, desaparición forzada y otro tipo de delitos, emitió un auto que creo que es sumamente interesante en términos de derecho internacional. Y creo que ahí es donde hay que poner los focos de atención muy importantes. Porque si bien es cierto, la Ley de Justicia Universal limita a la Audiencia Nacional Española para llevar a cabo investigaciones en relación a delitos de lesa humanidad y todos los delitos conectos con
esa categoría de delitos, también deja abiertas algunas puertas muy importantes, que es, desde mi punto de vista, donde el juez Pedraz se ha agarrado para dictar este auto. ¿Y en qué consiste básicamente? Consiste en que el juez ha dicho, ¿verdad?, que tomando en cuenta esa reforma ha planteado que la ley esta que modificó la ley orgánica del Poder Judicial español, es que en caso de delito de terrorismo, cuando las víctimas son españoles, sí tiene jurisdicción la Audiencia Nacional Española. Y él se agarra de otro artículo de la ley orgánica del Poder Judicial, donde dice que todos los delitos relacionados con el terrorismo que sean conexos, también son obligación de la Audiencia Nacional Española investigarlos. Por lo tanto, el juez Pedraz, desde mi punto de vista, agarra un argumento que me parece que de momento es sólido para poder investigar estos hechos. Y desde esa perspectiva, el juez Pedraz dicta otras resoluciones en ese auto que es muy importante. Primero dice que sí es competente para investigar el delito de terrorismo y los delitos conexos. Terrorismo aplicado en el conflicto armado de Guatemala, ¿es eso congruente? Terrorismo aplicado al asalto de la Embajada de España. Se refiere al caso de la Embajada de España. ¿Y la acusación original de la Embajada de España, por qué delito se da? Inicialmente se da por genocidio, no por terrorismo. Exactamente, pero a eso me refiero yo. Entonces, ¿se puede modificar el auto de procesamiento para cambiar el delito? Vea, es interesante analizar esto porque el Congreso Nacional de España, justamente debido a los abusos que cometen dos jueces, la verdad aquí son dos actores que hay que ponerles atención, el juez Baltasar Garzón y el juez Santiago Pedraz, que se han arrogado la competencia bajo el amparo de la justicia universal de conocer casos en cualquier parte del mundo donde supuestamente existan intereses de ciudadanos españoles. De esa cuenta se introduce una denuncia por parte de una ciudadana guatemalteca en la Audiencia Nacional Española para conocer el caso de la Embajada de España. Pero la acusación original es por genocidio, no por terrorismo. Sin embargo, el tema del genocidio ha estado desde el polémico caso en Guatemala, y hoy el Honorable Congreso de la República emitió un punto resolutivo en el cual dice el Congreso que no hubo genocidio en Guatemala, y hasta el día de hoy no se ha probado que haya existido genocidio, porque vamos a hablar de genocidio cuando exista una sentencia firme y ejecutoriada de que sí existió genocidio. Mientras tanto, solo estamos especulando sobre el genocidio, pero no se ha probado que haya existido genocidio. Licenciado Cantero, la Corte de Constitucionalidad ya en su momento rechazó la idea de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional Española. ¿Cabe algún escenario para que proceda una acusación de España hacia Guatemala con ese precedente? Caben muchos escenarios, yo diría, ¿no? Y siguiendo con la tónica anterior, creo que hay que aclarar algunas cuestiones importantes. Según recuerdo, el caso original en la Audiencia Nacional Española no inició por tema de genocidio. Ese caso de genocidio fue ampliado posteriormente. Los hechos concretos fueron por la toma de la Embajada de España, en donde fallecieron 22 personas, entre españoles y guatemaltecos, y se dieron algunos actos de terrorismo calificados originalmente. Después, la Premio Nobel de la Paz acudió a la Audiencia Nacional Española a ampliar la denuncia por genocidio. Así que ahí hay que hacer una aclaración. Pero en este auto que yo estaba explicando, el juez Pedraz emite otras decisiones muy importantes. La primera es nombrar una comisión rogatoria a Guatemala para investigar el estado actual de los casos relacionados a terrorismo y delitos de lesa humanidad. Porque en esa comisión rogatoria lo que está diciendo Pedraz, basado en esta reforma a la Ley de Justicia Universal, establece para determinar qué tanto el Estado de Guatemala ha avanzado con esos casos, porque él tiene que rendir un informe a una sala específica que dejó esa reforma, quien debe decidir si sobresee el caso, archiva el caso o da luz para la investigación. Yo le quiero hacer una pregunta a usted que es conocedor del tema. Por ejemplo, el caso de Rigoberta Menchú. Ella no, pero las personas que acudieron junto a su padre, que hay testimonios que ellos portaban bombas molotov o otro tipo de bombas que incitaron este ataque, ¿ellos también van a ser investigados por terrorismo o es únicamente al otro bando que van a investigar? Mire, yo no le podría determinar esto, ¿verdad? Y yo me voy a agarrar de las palabras del juez Pedraz, que en este caso entiendo que está actuando con su ámbito de competencias, a decirle que él lo que va a investigar son hechos. Y él ha dicho que solo en el juicio oral se puede determinar qué tipo de delitos va a determinar, pero él en este momento no puede dar una calificación jurídica a esos hechos por los cuales ha recibido la denuncia. Y ese es un punto que me parece importante, y yo en ese sentido quiero indicar algo que creo que es muy importante, ¿verdad? Creo que es hora de dejarle a los jueces que determinen
qué delitos hay, porque una cosa son los hechos sobre los cuales sí podemos hacer valoraciones, pero no sobre la calificación jurídica que no nos corresponde, pregunta, por lo menos a mí de momento. Si lo que procede ahorita es que la comisión rogatoria elabore un informe, ¿está obligada el Estado de Guatemala a emitir alguna información o...? Philip, qué interesante tu pregunta, porque en el año 2007, cuando la Honorable Corte de Constitucionalidad emite esta sentencia donde declara la no aplicabilidad de la justicia universal en el caso de Guatemala, se suspende un suplicatorio que envía justamente este mismo juez a través de los canales correspondientes diplomáticos, y se le devuelve indicándole que por resolución de la Corte de Constitucionalidad no se le va a dar cumplimiento a este suplicatorio porque Guatemala resolvió la no aplicabilidad de la justicia universal en el caso nuestro. ¿Qué sentido tendría enviar una nueva comisión o un nuevo, en este caso se llaman suplicatorios, procesalmente hablando, un suplicatorio que va a correr la misma suerte? Los jueces le van a resolver exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de que el juez ni siquiera ha tipificado qué delitos son. Entonces, si no ha tipificado qué delitos son, mucho menos puede iniciar una investigación sumaria si solo puede investigar delitos de terrorismo y genocidio. Y él ni siquiera los ha calificado, ¿cómo puede investigar esos delitos? O sea, su investigación sería absurda. Es ridículo pensar que se va a acceder a darle información. Se estaría violando la soberanía del Estado de Guatemala. Y ahora, una pregunta, licenciado Canteo. En el concepto de la justicia universal siempre se aborda la idea de la subsidiariedad, que es un tercer estado puede apelar a la justicia universal si y solo si no haya ya un proceso en el país de origen por los delitos que está persiguiendo. Pero entiendo que, bueno, hay un proceso ya por la toma de la Embajada de España y hay obviamente todo el proceso del caso de genocidio. Entonces, ¿de dónde viene el espacio para alegar que sí procede de parte de la audiencia española perseguir por lo menos el caso de la Embajada española? El principio de justicia universal es un principio que ha tenido un desarrollo muy interesante en los últimos años. Yo creo que es a partir del caso Pinochet en donde empieza a tener un conjunto de desarrollos en el derecho internacional, y yo creo que a partir de ahí hay que hacer algunos balances importantes. Primero, el principio de justicia universal tiene que ver con el principio o la idea de extraterritorialidad de la ley penal. Ojo con esto, ¿verdad? Es decir, cómo la ley penal puede ir más allá del territorio en la cual se somete, pero por un criterio básico, ¿verdad? Y es el derecho jus cogens, es decir, que hay determinados delitos que lesionan la conciencia de la humanidad y la comunidad internacional ha decidido en distintos instrumentos internacionales cerrarle las puertas a aquellos violadores de derechos humanos que lesionan la conciencia de la humanidad. Ese es el fundamento, yo diría, más interesante. A pesar de que ya una Corte de Constitucionalidad, que es el máximo órgano de Guatemala, ya haya dictaminado de que no hubo genocidio, porque aquí lo que pareciera que hay es una interferencia a la soberanía de Guatemala. A ver, yo creo, a mí me gustaría un poco dar algunas ideas en torno a esto, porque su pregunta es sumamente interesante. Hay que recordar que cuando Guatemala ratifica instrumentos internacionales de forma voluntaria, ¿sí?, cede parte de su soberanía. Yo creo que es algo que hay que, en definitiva, comprender en este país, y bajo esa circunstancia la ley que fue reformada del Poder Judicial en España establece unos parámetros que a partir de ahí el juez Pedraz se hace para hacer una modificación. Ahora lo que el juez Pedraz va a hacer, yo estoy investigando por el delito de terrorismo a un ciudadano español con delitos conexos, y ese va a ser el fundamento para la comisión rogatoria. Vamos a ver cómo responden las autoridades judiciales. Desde mi punto de vista, tratándose de la modificación y la interpretación que le da el juez Pedraz, desde mi punto de vista las autoridades guatemaltecas tienen la obligación de responder, porque hay instrumentos e instituciones internacionales como la colaboración internacional que deben ser aplicables desde mi punto de vista en esta perspectiva. Pero no perdamos, yo disiento del criterio del distinguido abogado Canteo, porque a cuenta de que el Estado de Guatemala, el Poder de Justicia de Guatemala, le va a rendir un informe a un juez español diciéndole en qué se ha avanzado, en qué se ha retrocedido o qué se dejó de hacer en casos de la justicia guatemalteca. Está confundido este señor español y está confundiendo la justicia universal tratando de revivir un cadáver. En Guatemala no podemos acceder a lo que él dice
porque es como venir a quererle dar órdenes nuevamente al Estado guatemalteco, a los jueces de Guatemala o al propio Ministerio Público de Guatemala, diciéndoles a cuenta de qué le vamos a informar nosotros en qué hemos dejado de avanzar o en qué hemos avanzado o qué se ha hecho o dejado de hacer, solo porque el señor es español y se le da la gana venirnos a pedir a nosotros eso, por favor. ¿Cuál fue el argumento de la Corte de Constitucionalidad para rechazar el principio de justicia universal? El primer argumento y el principal fue que en el caso de genocidio había una denuncia interpuesta ya en Guatemala y se debía juzgar en Guatemala y no acogerse a la justicia universal, que para eso teníamos órganos jurisdiccionales competentes y ya estaba interpuesta la denuncia y que no podía haber una doble persecución, y entonces como ya se había iniciado una denuncia en Guatemala, debía concluirse acá y que acá se debía de aceptar y terminar el juzgamiento de ese proceso. Esa es la parte toral de la resolución. Yo le quisiera preguntar a usted, licenciado Canteo, ¿no podría ser esto algún tipo de estrategia de apoyo, por ejemplo, a la jueza Yasmín Barrios? Porque es interesante ver que todo esto sucede luego de que es sancionada. Desde mi punto de vista no, porque recuérdese que el Partido Popular que está gobernando en España tiene amplia mayoría en el Congreso y decidió emitir una ley para restringir la justicia universal, porque desde el punto de vista de la visión del Partido Popular, los jueces estaban realizando muchas investigaciones en diversas partes del mundo. O sea, ahí hay un detalle muy importante. El Partido Popular, con la mayoría absoluta que tiene en el Congreso, logra pasar esa ley en marzo recién pasado, y entonces ordena a los jueces y a las partes a pronunciarse sobre el conjunto de casos abiertos, y es ahí donde se da esta circunstancia. Yo creo que esta decisión del juez Pedraz va a ser muy interesante en términos de desarrollo del derecho internacional en muchos casos, ¿verdad? En esto. Y yo quiero plantear otro tema que me parece muy interesante, que es producto de la conversación de la que tenemos acá. No hay que olvidar que todos los estados se someten de buena fe a los instrumentos internacionales y adquieren compromisos internacionales de buena fe. Ese es el principio que rige el derecho internacional. Pues vamos a ver qué nos depara este tema. Ya hemos llegado al final de esta conversación y yo solo le quiero hacer una pregunta, licenciada García. ¿Cómo está en estos momentos la salud del general Efraín Ríos Montt? Está bastante delicada, ha estado él en su casa, ha sufrido serios quebrantos de salud, ha sido intervenido y pues gracias a Dios estable pero delicado. Y una última pregunta, solo para recordarle a la teleaudiencia, ¿cuál es el estatus actual del proceso por genocidio? Entiendo que no se ha integrado la sala que tiene que conocer. Sí, lamentablemente. ¿Y qué escenarios hay? ¿En un mediano plazo o esto está empantanado? Bueno, déjeme comentarle, más por la problemática que hay del sistema electoral de salas y de cortes, creo yo que no se va a integrar ninguna sala hasta no se elijan nuevas salas de apelaciones, porque no va a haber una sala que tenga la valentía de cumplir con su trabajo y su función, porque eso es lo preocupante. Todos los magistrados suplentes se han excusado de conocerlas, aduciendo N cantidad de situaciones que no existen, tan solo porque si resuelven de esta manera, pues tienen miedo a este grupo, si resuelven de esta otra manera, le tienen miedo a este grupo. La opinión mediática o la opinión del pueblo les preocupa por su reelección o por las aspiraciones que ellos tienen. Eso es lo principal. Licenciado Canteo, antes de concluir, una persona que nos está viendo pregunta si usted defiende la Constitución de Guatemala o la española, porque ningún tratado está sobre la Constitución. No, el artículo 44 y el artículo 46 de nuestra Constitución establece el principio que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala son superiores al derecho interno. No, pero yo diciendo eso, superiores nunca van a ser, que conste. Eso dice la Tienen el rango constitucional, pero no hay nada superior a la Constitución. Bueno, eso sería aberrante. Vamos a dejar este debate abierto para las redes sociales. Díganos su opinión y ha sido muy interesante tener las dos posturas y ahorita vamos a cortes comerciales y por favor, no se vaya porque vamos a continuar con un tema muy importante. Y regresamos a las 8:45 y le vamos a traer un tema que es de interés nacional. Usted ha visto por las carreteras y por todas las calles de Guatemala publicidad anticipada de los partidos políticos que violan la ley. Rostros, mensajes
impunidad alrededor del tema. Sin embargo, hay algo muy importante. El Tribunal Supremo Electoral ya ha emitido una resolución donde está sancionando a los partidos que estén haciendo esta propaganda o publicidad anticipada y les está dando 30 días para que retiren toda esta publicidad a quienes ya tienen algún proceso abierto y en caso no lo hagan pueden ser suspendidos hasta 6 meses. El día de hoy tenemos a Estuardo Gamalero, que es suplente, magistrado suplente del TSE. Él es un experto en el tema. Bienvenido, Estuardo, y gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste realmente este dictamen, por decirlo ahí, que ustedes están emitiendo? Pareciera que los guatemaltecos están muy agradecidos. Ahora la gran pregunta es, ¿los partidos van a emitir, van a pronunciarse y retirar toda esta publicidad? ¿Va a ser efectivo o se burlarán como lo han estado haciendo con todas estas multas que hay por vallas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Silvia y Philip. Es un gusto poder estar acá con ustedes y abordar un tema, como usted dijo, tan importante para toda la población. En primer lugar, yo creo que vale la pena hacer mención que este no es un acto que obedezca a un capricho o a una presión que se ejerce sobre el Tribunal Supremo Electoral, sino que en realidad son ya 2 meses a partir del nombramiento que recayó sobre los magistrados, especialmente sobre los magistrados titulares, que son quienes sesionan y quienes llegan a esta resolución que se hace pública el día de ayer, y que en realidad ha llevado un gran análisis y mucha profundidad para no sacar una resolución, número 1, fuera de la ley, y número 2, que obedeciera simplemente a un capricho o a una presión, porque en Guatemala hemos visto que cuando la gente presiona sacan disparates jurídicos a diestra y a siniestra en muchas instancias. Yo quiero llamar la atención en el sentido que Guatemala, si nosotros no reconocemos que es una nación y es una república que se funda en leyes y que es un mandato obligatorio para todos y a cualquier nivel, el cumplimiento de la ley, no solo el tema electoral, sino que cualquier problema en Guatemala difícilmente va a tener una solución. Magistrado Gamalero, concretamente, ¿qué es lo que el Tribunal Supremo está emitiendo en esta resolución? ¿Cuál es la directriz que emana de la resolución de ayer? Bueno, digamos, la resolución fundamentalmente tiene algunos aspectos que llaman la atención. En primer lugar, hay un apercibimiento en el sentido de que en el plazo de 30 días a todos los partidos políticos que tengan resoluciones firmes y que deban de cumplirse, en ese plazo ellos deben de retirar todos los elementos que constituyen campaña anticipada, la cual está definida en los reglamentos de la ley electoral y de partidos políticos. Eso por una parte. Por otra parte, creo que también tiene un tema muy importante, que es recobrar para el Tribunal Supremo Electoral esa autoridad, ese reconocimiento de máxima autoridad en materia electoral que le garantiza y que le consagra la Constitución Política de la República de Guatemala y que lamentablemente vemos que ha ido en picada en los últimos periodos. ¿Y cuáles son los partidos que ya tienen en estos momentos algún tipo de resolución o dictamen? Bueno, hay, si no estoy mal, hoy mismo en alguno de los diarios ya salió publicada el listado de todos los partidos políticos. No son uno, son varios que después, digamos, de haber agotado el debido proceso y sus medios de impugnación a los cuales ellos tienen derecho, ya salió publicado el listado de estos partidos políticos. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Que el partido ya pagó la multa o ha incumplido en pagarla o ha incumplido en retirar la campaña? Aquí en realidad hay 2 cuestiones. Uno, es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral tenga cuentas por cobrar de más de $100,000 de multas que no han pagado los partidos políticos. Pero, en mi opinión, en realidad el valor de la multa no es, digamos, lo importante del caso. Lo importante de esta situación es la cultura que existe en el guatemalteco de yo me puedo salir con la mía y yo no cumplo con la ley porque al final del día tampoco la multa la voy a pagar y además, más allá de la multa no hay otra sanción. Mientras esa forma de pensar
exista en los guatemaltecos y muy especialmente en los partidos políticos, que es en donde están representados el pueblo de Guatemala, que después trasciende a las instituciones del Estado, el ejemplo es garrafal. Lo cual, digamos, me lleva a mí a hacer la reflexión que el campaña anticipada y esas actitudes que riñen con la ley no solamente es un problema del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral necesita que se refuerce a todas las instancias judiciales y por los 3 organismos del Estado, número 1. Y número 2, si el cambio no es a lo interno, con una actitud de reconocer esas deficiencias por parte de los partidos políticos, ¿qué esperanza podemos tener los guatemaltecos de las personas que el día de mañana lleguen a ocupar cargos públicos? ¿Es jurídicamente viable suspender un partido? Bueno, digamos, la ley electoral y de partidos políticos contempla una gradación de sanciones, que va desde la amonestación, la cual puede ser pública o privada, que es el primer grado. Luego tiene la sanción de la multa, que digamos esa es un poco más fuerte, por lógica. Luego se contempla la suspensión temporal del partido y luego tenemos la cancelación definitiva del partido político. La gran pregunta es, ¿cuándo procede la suspensión temporal del partido político? Y aquí es importante decir que la resolución del Tribunal Supremo Electoral no constituye tampoco un desafío ni es una amenaza que no tenga fundamento en ley. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral no va a imponer ninguna sanción si no se ha agotado previamente el debido proceso. Pero yo creo... Ahora, magistrado, yo tengo una pregunta con ese tema. Nosotros hemos visto cómo los políticos manosean la ley. Impugnan, ponen apelaciones, retardan los procesos, no pagan las multas. Al final de cuentas, ¿va a ser efectivo realmente para que los partidos políticos respeten la ley y dejen de hacer esta campaña anticipada? Y también en ese caso, yo quisiera incluir al gobierno de la República. Por ejemplo, vemos al ministro Alejandro Sinibaldi en un absoluto abuso, utilizando fondos del Estado para publicitar su imagen, sus obras. Vemos alcaldes como Edwin Escobar de Villanueva, también publicitándose hasta en el Día de la Madre. ¿Es realmente un disuasivo esta nueva penalización? ¿Va a ser efectiva? Yo me atrevería a decir que sí. Yo soy magistrado suplente, pero tengo la esperanza, en primer lugar, en los magistrados titulares. Creo que son gente con la preparación, son personas con la preparación. Por ejemplo, el presidente y el vocal número 2 tienen una formación de jueces como magistrados de salas, apegados a derecho. Está el licenciado Julio Solórzano con una experiencia enorme en el manejo del Tribunal Supremo Electoral, a la licenciada María Eugenia Mijangos y también al magistrado... Pero la ley va a ser efectiva, porque vemos a los políticos moviendo dinero, moviendo jueces, dando dinero en las cortes. ¿Realmente va a ser esto efectivo? Porque son 20 partidos los que ya hoy día están ya sancionados. Sí, Silvia. El Tribunal Supremo Electoral va a hacer todo su esfuerzo y va a llegar hasta las últimas instancias para velar por el respeto de la ley electoral y de partidos políticos y por el cumplimiento de las disposiciones que en materia de su competencia se emitan. Y en efecto, como usted dice, este es un problema tan grande y que trasciende a una esfera que no solo es la del partido político, sino que también es la de el funcionario público que se aprovecha de su cargo y que aprovecha, digamos, la realización de sus obras para promocionarse él, digamos, previo a esa campaña electoral, la cual es bien importante resaltar que la resolución de ayer pone de manifiesto no ha sido convocada. Si no ha sido convocada, la campaña electoral no se puede dar. Un partido político lo que puede hacer previo a la convocatoria son actos de proselitismo. Y es importantísimo que el electorado exija a los partidos políticos actos de proselitismo, actos en donde se invite y se dé a conocer las fortalezas y las bondades ideológicas que tienen. Pero ¿Cuál es la diferencia práctica entre proselitismo y campaña? Digamos, en pocas palabras, el acto de proselitismo, como les acabo de mencionar, es un acto en donde se
está dando a conocer a la población y al electorado la filosofía, la ideología, el llamado para afiliarse al partido político. Digamos, este es un acto que puede ser permanente durante básicamente cualquier tiempo y previo a la campaña electoral. Pero luego está el acto de campaña anticipada, que en realidad constituye una competencia desleal dentro de los mismos partidos políticos y que genera, digamos, actos de corrupción a lo interno del país, en el cual el candidato se está promocionando o el partido está promocionando a un candidato o a su plan de gobierno antes de que sea propaganda masiva que vemos. Yo ahí tengo un tema que quisiera tocar. Por ejemplo, hemos visto el partido líder hoy día ya no está poniendo sobre las paredes, sobre las piedras, el nombre líder. Sin embargo, vamos por las carreteras y vemos todo pintado de rojo. En esos casos, ¿el TSE puede sancionar o es una maniobra que puede pasar? Yo, con el debido respeto, no puedo referirme obviamente a un caso particular de un partido político porque, digamos, la ley no me lo permite, pero sí es viable hablar de esos abusos que se dan por cualquier partido político, en primer lugar pintando las aceras o pintando árboles o pintando postes, que lo prohíbe expresamente la ley, es decir, no es un acto que esté permitido, aunque no tenga el logo. Es decir, ese es el problema en donde los guatemaltecos empezamos a jugar con el cumplimiento de la ley. Estamos contra el tiempo. Si mañana se diera, bueno, si de aquí a 30 días se diera una suspensión de un partido, ¿qué procede después de eso? 10 segundos. Bueno, el partido político tiene el derecho de impugnarlo, digamos, de interponer los recursos legales que procedan conforme a la ley. Si la sentencia o, digamos, si la resolución es condenatoria en ese sentido, se le puede suspender hasta 6 meses y puede recobrar sus facultades si solo demuestra que ya no está en un estatus de incumplimiento. ¿Y quién tiene la última palabra? Porque nos están matando a ¿Quién tiene la última palabra? La Corte de Constitucionalidad. La primera la tiene la Corte Suprema de Justicia, quien conoce al final del día el amparo que se presentaría, y en una especie de segunda instancia conocería la Corte de Constitucionalidad. Bueno, estamos sobre el tiempo. Nos vamos a ir directo a deportes, pero ustedes ya oyeron sobre este importante tema. Usted puede denunciar esa campaña anticipada y también exigir a los magistrados, pero sobre todo a sus candidatos, que se respete la ley. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en a las 8:45 y nos vamos a deportes. Los deportes son presentados por el nuevo Monterrey de carne XT de Burger King. Burger King,